Mi nombre es Guillermo Torella, pero todos me llaman Bill. Tengo algo extraordinario que contarles hoy. Algo que cambió por completo mi vida y mi forma de entender la existencia. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban a este canal, porque aquí compartiremos historias profundas y transformadoras como la mía, relatos que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en esta vida. Por favor, escuchen mi historia hasta el final, porque lo que viví ese día de febrero de 1994 en Tucson, Arizona, va más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Déjenme empezar desde el principio, para que entiendan quién era yo antes de aquel día que lo cambió todo. Nací en Nueva York, en una familia de clase trabajadora donde los sueños artísticos no eran exactamente bien recibidos. Desde niño tuve una conexión especial con el arte, con los colores, con la posibilidad de crear belleza con mis propias manos. Pero la vida tenía otros planes para mí, o al menos eso creía entonces. Después de terminar la escuela, me encontré trabajando en empleos que no llenaban mi alma, sintiendo ese vacío que tantos de nosotros conocemos, esa sensación de que hay algo más, algo que no estamos alcanzando. Fue en mis 20 años cuando tomé una decisión que sorprendió a todos los que me conocían. Me inscribí para ser paramédico. Sé que suena extraño, pasar del arte a la medicina de emergencia, pero había algo en mí que necesitaba ayudar, que necesitaba estar ahí en los momentos más críticos de la vida de las personas. Durante años recorrí las calles de Nueva York en ambulancias, respondiendo a llamadas de emergencia, viendo lo mejor y lo peor de la humanidad. Cada día era una montaña rusa emocional. Había días en que salvábamos vidas, en que veíamos a familias reunirse con lágrimas de alegría. Otros días, no llegábamos a tiempo, y esas pérdidas me marcaban profundamente. Recuerdo especialmente a un niño de 8 años que perdimos en un accidente de tráfico. Su madre gritaba, y yo sostuve su mano mientras ella se derrumbaba. Esas imágenes nunca se borran. Llevas contigo cada vida que no pudiste salvar, cada rostro, cada lágrima. Con el tiempo, el peso de ese trabajo comenzó a consumirme. Las noches sin dormir, las pesadillas, la incapacidad de desconectar de las tragedias que veía día tras día. Empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí mismo en todo ese dolor. Entonces llegó mi hermano Peter, mi confidente, mi mejor amigo. Peter era mayor que yo por 3 años y siempre había sido mi guía, mi protector. Cuando éramos niños, él me defendía de los abusones en la escuela. Cuando me sentía perdido, él me mostraba el camino. Peter tenía esa energía especial, esa luz que hacía que todos a su alrededor se sintieran mejor. Pero la vida es cruel a veces. Peter enfermó de leucemia cuando yo tenía 32 años. Vi cómo ese hombre fuerte y vital se fue consumiendo poco a poco. Pasé meses a su lado en el hospital, turnándome con mi familia para acompañarlo. La noche que Peter murió, yo estaba sosteniendo su mano. Recuerdo que abrió los ojos, me miró con una claridad que no había tenido en semanas, sonrió y me dijo, «Billy, no tengas miedo. Donde voy es hermoso. Algún día lo verás tú mismo». Luego cerró los ojos y se fue. Esas fueron sus últimas palabras. Yo quedé destrozado. El dolor de perder a Peter fue como si me arrancaran una parte de mi alma. Me sumergí en una depresión profunda, cuestionando todo, incluyendo mi fe en Dios, en la justicia, en el sentido de la vida. Necesitaba un cambio radical. No podía seguir siendo paramédico. No podía seguir en Nueva York donde cada esquina me recordaba a Peter. Así que tomé una decisión que muchos consideraron una locura. Me mudé a Florida y me dediqué al comercio de joyas. Sí, joyas. Regresé a mi amor por la belleza, por las cosas brillantes y coloridas. Empecé a viajar por el país, asistiendo a ferias comerciales, comprando y vendiendo piedras preciosas, diseños artesanales. Era un mundo completamente diferente. Más ligero, menos cargado de tragedia. O eso pensaba yo. En febrero de 1994 viajé a Tucson, Arizona, para una de las ferias de gemas y minerales más grandes del país. Tucson en esa época del año es un paraíso para los comerciantes de joyas, con docenas de exposiciones simultáneas. Yo había reservado un stand en uno de los hoteles principales, donde exhibiría mis piezas. Llevaba semanas preparándome, seleccionando las mejores piezas, imaginando las ventas que haría. Tenía 41 años. Me sentía bien, en forma, con energía. La vida finalmente parecía sonreírme de nuevo.
Llegué a Tucson un martes por la tarde. El clima era perfecto, soleado y cálido. Instalé mi stand esa misma noche, organizando cuidadosamente cada pieza, cada collar, cada anillo. Había turquesas brillantes, ópalos que parecían contener galaxias enteras, amatistas profundas como el cielo nocturno. Me sentía orgulloso de lo que había logrado. Al día siguiente comenzaría la feria, y yo estaba listo. Pero esa noche, cuando regresé a mi habitación del hotel, empecé a sentirme extraño. Al principio pensé que era el cansancio del viaje, el estrés de la preparación. Tenía un dolor de cabeza leve, nada serio. Me tomé una aspirina y me acosté temprano. Durante la noche, desperté varias veces con escalofríos. Me cubrí con todas las mantas del hotel, pero no podía dejar de temblar. Sudaba profusamente, empapando las sábanas. Pensé que quizás era una gripe, algo que se me pasaría con descanso. A la mañana siguiente, miércoles, desperté sintiéndome terrible. Cada músculo de mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado. La cabeza me palpitaba con un dolor intenso. Pero la feria no espera a nadie. Había invertido miles de dólares en ese viaje, en el stand, en el inventario. No podía darme el lujo de perder un día. Así que me forcé a levantarme. Me di una ducha fría esperando que me reanimara. Me vestí y bajé al salón de exhibiciones. El día fue una tortura. Intentaba sonreír a los clientes, mostrar entusiasmo por las piezas, pero me sentía cada vez peor. La luz brillante del salón me lastimaba los ojos. Los sonidos parecían amplificados. Cada conversación era como un martillo en mi cerebro. A media tarde, uno de los comerciantes vecinos, un hombre mayor llamado Roberto, me miró con preocupación y me dijo: «Bill, te ves terrible. Deberías ir al médico». Yo rechacé la sugerencia. No tenía tiempo para médicos. Aguanté hasta que terminó el día, alrededor de las 6 de la tarde. Cuando subí a mi habitación esa noche, apenas podía caminar. Las piernas me temblaban, sentía que el piso se movía bajo mis pies. Me desplomé en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El dolor de cabeza se había convertido en algo insoportable, como si mi cráneo fuera a explotar. La fiebre había subido tanto que las sábanas estaban empapadas en minutos. Recuerdo que miré el teléfono, pensando en llamar a la recepción para pedir ayuda, pero mi orgullo, esa maldita terquedad, me lo impidió. Mañana estaré mejor, me dije a mí mismo. El jueves amaneció y yo estaba peor, mucho peor. Cuando intenté levantarme de la cama, mis piernas no respondieron. Me caí al piso con un golpe sordo. Estaba tan débil que no tenía fuerzas ni para arrastrarme de vuelta a la cama. Me quedé ahí, tirado en el suelo de esa habitación de hotel, sintiendo cómo mi cuerpo se apagaba poco a poco. La fiebre era tan alta que empecé a alucinar. Veía sombras moviéndose por la habitación. Escuchaba voces que no existían. En algún momento perdí la noción del tiempo. No sé cuántas horas pasaron. Podría haber sido 1 hora o podría haber sido todo el día. Lo siguiente que recuerdo con claridad es que alguien estaba golpeando la puerta de mi habitación. Golpes fuertes, insistentes. Una voz gritaba: «Señor Torella, abra la puerta». Señor Torella. Era el personal del hotel. Aparentemente Roberto, el comerciante que me había visto el día anterior, se había preocupado cuando no aparecí en el salón de exhibiciones. Había alertado a la recepción y ellos habían venido a verificar. Escuché cómo abrían la puerta con una llave maestra. Voces alarmadas llenaron la habitación. «Está en el suelo. Llamen a una ambulancia». Sentí manos sobre mí. Alguien me volteó boca arriba. Vi rostros borrosos mirándome desde arriba. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Mi boca estaba seca, la lengua hinchada. Lo último que recuerdo es ver las luces brillantes del techo de la habitación, parpadeando como estrellas distantes. Y entonces, todo cambió. De repente, ya no estaba en el suelo. Estaba flotando cerca del techo, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo. Sé que suena imposible, que suena como una locura, pero es exactamente lo que sucedió. Podía verme a mí mismo tirado en el piso, pálido, inmóvil. Vi a los empleados del hotel moviéndose frenéticamente a mi alrededor. Uno de ellos estaba hablando por teléfono. Otro intentaba tomarme el pulso, pero yo ya no estaba ahí. O más bien, mi conciencia ya no estaba en ese cuerpo. Lo extraño es que no sentía miedo. Debería haber estado aterrorizado, pero en cambio, sentía una calma profunda, una paz que nunca había experimentado en mi vida. Era como si todas las preocupaciones,
Todos los dolores, todo el peso que había cargado durante años, simplemente se hubieran evaporado. Me sentía ligero, libre, completo de una manera que no puedo describir adecuadamente con palabras. Entonces vi la luz. No era como las luces normales que conocemos. Era una luz viva, pulsante, que emanaba amor puro. Y no estoy usando amor como una metáfora romántica. Era amor en su forma más pura, más intensa, más real. Un amor incondicional que me abrazaba, que me llamaba. Y en esa luz vi colores que no existen en nuestro mundo. Colores que no tengo palabras para describir porque nuestro lenguaje no tiene términos para ellos. Imaginen un arco iris, pero multiplicado por 1000, con tonalidades y matices que van más allá de lo que nuestros ojos pueden normalmente percibir. Me encontré moviéndome hacia esa luz, o más bien, la luz me estaba llevando. Era como si estuviera en un túnel, pero no un túnel oscuro y claustrofóbico, sino un espacio infinito lleno de esa luz radiante. A medida que avanzaba, la sensación de amor se intensificaba. No estaba solo. Podía sentir presencias a mi alrededor, seres de luz que me acompañaban, que me guiaban. No podía verlos claramente todavía, pero sabía que estaban ahí. El viaje por ese túnel podría haber durado segundos o eternidades. El tiempo no significaba nada ahí. No existía el pasado ni el futuro. Solo un presente eterno, perfecto. Y entonces, emergí del túnel a un lugar que solo puedo describir como el hogar verdadero. Era un espacio de luz pura, pero también tenía una cualidad de paisaje. Había colinas ondulantes de un verde imposiblemente vibrante, cielos que cambiaban de color como si respiraran, y una sensación de vastedad infinita combinada con una intimidad reconfortante. Y ahí estaba ella, Antonia. La reconocí al instante, aunque nunca la había visto antes en mi vida terrenal. Era mi guía espiritual, mi ángel guardián. Antonia irradiaba una luz dorada, cálida, maternal. Su presencia era como ser envuelto en el abrazo más amoroso imaginable. No tenía una forma física exacta. Más bien era una presencia de luz con características que mi mente traducía como femeninas, protectoras, sabias. Cuando habló, no usó palabras en el sentido tradicional. La comunicación era telepática, directa de mente a mente, de alma a alma, y era perfectamente clara, sin posibilidad de malentendidos. «Bienvenido a casa, William», me dijo, y en esas palabras sentí todo el amor que había estado buscando durante toda mi vida. «Has estado muy perdido, muy cansado, pero siempre estuve contigo, guiándote, protegiéndote, incluso cuando no podías sentirme». Las lágrimas brotaron de mí, aunque ya no tenía ojos físicos para llorar. Era un llanto del alma, un desahogo de décadas de dolor, de soledad, de búsqueda. «Antonia», le dije, conociendo su nombre sin que nadie me lo hubiera dicho. «He estado tan confundido, tan perdido. ¿Por qué Peter tuvo que morir? ¿Por qué hay tanto sufrimiento?» Ella me mostró entonces algo hermoso. Con solo un pensamiento, aparecieron imágenes a nuestro alrededor, como hologramas tridimensionales vivientes. Vi escenas de mi vida, pero no solo desde mi perspectiva. Vi cómo mis acciones habían afectado a otros. Vi a una mujer a la que había salvado como paramédico. Una madre joven que había tenido un ataque cardíaco. Yo la había reanimado. Y ahora podía ver toda su vida después de ese día. Cómo había criado a sus 2 hijos. Cómo esos niños habían crecido y tenido sus propias familias. Vi la cadena de amor y vida que se había extendido porque yo había estado ahí ese día, haciendo mi trabajo. Pero también vi las veces que había fallado. Vi a un hombre sin hogar al que había ignorado en la calle, demasiado envuelto en mis propios problemas para ayudarlo. Sentí su dolor, su desesperación, como si fuera mi propio dolor. Esta revisión de vida no era un juicio. Nadie me estaba condenando. Era una comprensión, una oportunidad de ver la verdad completa de mi existencia, las ondas que cada acción creaba en el océano de la vida. «¿Ves, William?», me explicó Antonia con infinita paciencia. «Cada momento importa. Cada elección crea una onda que se extiende más allá de lo que puedes imaginar. El sufrimiento que experimentaste como paramédico no fue en vano. Salvaste vidas, brindaste consuelo, fuiste un instrumento de amor en un mundo que tanto lo necesita». En ese momento, otra presencia se unió a nosotros y mi corazón explotó de alegría. Era Peter, mi hermano, pero no el Peter enfermo y consumido por la leucemia que había visto morir.
Era Peter como lo recordaba en su mejor momento, lleno de vitalidad, de luz, de esa energía contagiosa que siempre había tenido. Corrí hacia él, si es que correr es la palabra correcta en ese lugar sin espacio físico, y nos abrazamos. Fue el reencuentro más hermoso de mi existencia. Billy, me dijo, usando el apodo que solo él usaba. Te extrañé, hermano, pero nunca te dejé. Estuve contigo en cada momento de dolor, tratando de enviarte consuelo, demostrarte que no habías perdido realmente a nadie. Solo cambiamos de forma, pero el amor permanece intacto. Peter, lloré. Sufriste tanto al final. Vi cómo te consumía esa enfermedad horrible. ¿Por qué tuvo que ser así? Peter sonrió con una sabiduría que no había tenido en vida. Esa enfermedad fue parte de mi camino de aprendizaje, Billy. Difícil, sí. Doloroso, absolutamente. Pero necesario para mi crecimiento espiritual. Y mi muerte no fue el final, fue una graduación, un regreso a casa. Mira dónde estoy ahora. ¿Parezco estar sufriendo? Tenía razón. Peter irradiaba felicidad pura. No había rastro del dolor que había soportado. Era libre, completo, en paz. Me explicó que había estado observándome desde este plano superior, enviándome señales que yo no había sabido interpretar. Esos momentos en que sentía su presencia, cuando pensaba en él y de repente encontraba una de sus canciones favoritas en la radio, o cuando soñaba con él y despertaba con una extraña sensación de paz. Todo eso había sido él, tratando de comunicarse, de hacerme saber que seguía existiendo. Entonces llegó el tercero, una presencia más antigua, más sabia, que emanaba una autoridad gentil. Se presentó como Orin. No era un familiar ni alguien que yo hubiera conocido en vida. Orin era un guía espiritual de nivel superior, un maestro. Su luz era diferente, más intensa, con tonalidades de azul profundo y púrpura que parecían contener todo el conocimiento del universo. William, me habló Orin con una voz que resonaba como campanas cósmicas. Has sido traído aquí para aprender, para recordar, y luego para regresar. ¿Regresar? Pregunté, sintiendo una punzada de algo parecido al miedo. Pero acabo de encontrar a Peter. Acabo de encontrar paz. No quiero volver a ese mundo de dolor. Orin extendió lo que interpreté como una mano, y tomó la mía. Su toque era eléctrico, lleno de conocimiento. Permíteme mostrarte algo, dijo. De repente, estábamos en un lugar diferente, suspendidos en lo que parecía ser el espacio, pero con estrellas y galaxias tan cerca que podía tocarlas. Orin me mostró la interconexión de todo. Cada estrella estaba conectada a otras estrellas por hilos de luz. Cada planeta, cada ser, cada átomo, todos unidos en una red infinita de energía y conciencia. Esto es lo que realmente somos, explicó Orin. Individuos, sí, pero también parte de un todo único, inseparable. Cuando lastimas a otro, te lastimas a ti mismo. Cuando amas a otro, te amas a ti mismo. La separación que experimentan en la Tierra es una ilusión necesaria para el aprendizaje, pero la verdad es que todos somos uno. Me mostró entonces escenas de la historia humana, guerras, actos de crueldad, pero también momentos de increíble compasión y sacrificio. Me hizo entender que la Tierra es una escuela, un lugar donde las almas vienen a aprender lecciones que no pueden aprenderse en este reino perfecto de amor puro. El sufrimiento, aunque difícil, es el catalizador del crecimiento espiritual más profundo. ¿Pero por qué debe haber tanto sufrimiento?, insistí. ¿No podría haber una manera más fácil de aprender? Orin irradió algo que interpreté como una sonrisa comprensiva. El sufrimiento en sí mismo no es el objetivo, William. El objetivo es aprender a responder al sufrimiento con amor, con compasión, con crecimiento. Cuando enfrentas dolor y eliges amar de todas formas, cuando pierdes todo y aún encuentras gratitud, cuando te traicionan y aún perdonas, en esos momentos es cuando tu alma crece exponencialmente. Me mostró entonces mi futuro potencial. No un futuro fijo, sino posibilidades. Me mostró que si regresaba a la Tierra, podría ayudar a muchas personas. Que mi experiencia, tanto como paramédico como mi muerte cercana, me daría una perspectiva única que podría inspirar a otros. Me mostró conversaciones futuras con personas que estaban perdidas, desesperadas, contemplando el suicidio, y cómo mis palabras podrían traerles esperanza. Pero también tienes libre albedrío, aclaró Orin. Puedes elegir quedarte aquí, con Peter, con Antonia, con nosotros.
Tu trabajo en la tierra ha sido suficiente. Has ganado tu lugar aquí. Nadie te juzgará si eliges permanecer. Miré a Peter, que asintió con comprensión. Miré a Antonia, que emanaba amor incondicional sin importar mi elección. La tentación de quedarme era abrumadora. Este lugar era perfecto. No había dolor. No había preocupaciones. Solo amor y paz eternos. ¿Por qué diablos querría volver a un mundo lleno de sufrimiento? Pero entonces Orin me mostró algo más. Me mostró a las personas que dejaría atrás si no regresaba. Vi a mis amigos en la feria de joyas, preocupados por mí. Vi a mi madre anciana, que ya había perdido a un hijo y cuyo corazón se rompería si perdía otro. Vi a personas futuras que aún no conocía, personas que necesitarían escuchar mi historia, que necesitarían saber que hay algo más allá de esta vida, que el amor es eterno y la muerte no es el final. Sentí entonces una llamada profunda, un propósito que no había sentido claramente antes. Mi trabajo no estaba terminado. Tenía más que hacer, más que aprender, más que compartir. Y aunque me dolía la idea de dejar este lugar perfecto, sabía cuál era mi elección. Regresaré, dije, y al decirlo sentí tanto tristeza como determinación. Peter me abrazó fuertemente. Estaré esperándote, hermano, pero tómate tu tiempo. Vive plenamente, ama profundamente, y cuando finalmente regreses a casa, tendremos toda la eternidad para estar juntos. Antonia me tocó con ternura infinita. Nunca estás solo, William. Siempre estoy contigo, guiándote, protegiéndote. Cuando sientas esa pequeña voz en tu corazón que te dice qué hacer, soy yo. Escúchala. Orin colocó sus manos sobre mi cabeza en una bendición. Ve con este conocimiento, William. Comparte lo que has aprendido. Ayuda a otros a despertar a la verdad de quienes realmente son. El mundo necesita luz. Y tú eres un portador de luz ahora. Y entonces, tan rápido como había salido de mi cuerpo, estaba regresando. El túnel de luz se invirtió, pero esta vez era diferente. Llevaba conmigo el conocimiento, el amor, la sabiduría. Podía ver los hilos de luz conectando todo. Podía sentir la presencia de mis guías acompañándome de vuelta. El regreso al cuerpo fue brutal. Fue como ser arrojado a un contenedor de hielo. De repente tenía peso de nuevo. Dolor de nuevo. Limitaciones de nuevo. Abrí los ojos y vi luces brillantes, pero no las luces celestiales que había experimentado, sino las luces fluorescentes de una sala de hospital. Había personas a mi alrededor, médicos y enfermeras, todos hablando al mismo tiempo. Alguien gritó, «¡Está despierto! ¡Dios mío! ¡Está despierto!». Intenté hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Había cables y monitores conectados por todo mi cuerpo. Más tarde me enteraría de que había estado en coma durante 3 días. Los médicos habían diagnosticado una infección viral rara que había causado una falla multiorgánica. Técnicamente había estado muerto durante varios minutos antes de que lograran reanimarme. Los días siguientes en el hospital fueron confusos. Mi cuerpo estaba débil, devastado por la infección, pero mi mente y mi espíritu estaban más vivos que nunca. Intenté explicarle a los médicos lo que había experimentado, pero la mayoría me miraban con escepticismo, atribuyendo mi experiencia a alucinaciones causadas por la fiebre y la falta de oxígeno en el cerebro. Solo una enfermera joven me escuchó realmente. Me tomó de la mano y me dijo, «Yo te creo. Mi abuela tuvo una experiencia similar. Es real». Pasé 2 semanas en el hospital recuperándome. Durante ese tiempo, procesé todo lo que había vivido. No era un sueño, no era una alucinación. Había sido más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida física, y tenía que encontrar una manera de vivir con este conocimiento, de integrarlo en mi vida cotidiana. Cuando finalmente regresé a Florida, era un hombre diferente. Los negocios de joyas ya no me importaban de la misma manera. Sí, seguí trabajando en ello porque necesitaba ganarme la vida, pero ya no era mi prioridad. Empecé a buscar maneras de ayudar a otros, de compartir lo que había aprendido. Me uní a grupos de apoyo para personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Descubrí que había miles de nosotros, cada uno con historias similares pero únicas. Empecé a hablar públicamente sobre mi experiencia. Al principio era difícil. La gente te mira raro cuando les cuentas que moriste y regresaste con mensajes del más allá. Algunos me llamaban loco, otros charlatán, pero también había personas que se acercaban a mí con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por darles esperanza.
por hacerles saber que sus seres queridos fallecidos estaban bien, que el amor trasciende la muerte. Una de las conversaciones más impactantes que tuve fue con una mujer llamada María. Había perdido a su hija de 16 años en un accidente automovilístico y estaba contemplando el suicidio para reunirse con ella. Me escuchó hablar en un evento y se me acercó después. «Si lo que dices es verdad», me preguntó con desesperación. «¿Mi hija está bien? ¿Está sufriendo?». Le tomé las manos y le conté todo lo que había aprendido. Le dije que su hija no solo estaba bien, sino que estaba en un lugar de amor y paz perfectos, que seguía amándola, que seguía cerca de ella aunque María no pudiera verla, y que si María se quitaba la vida, interrumpiría su propio proceso de aprendizaje y crecimiento. Su hija querría que viviera, que encontrara propósito en su dolor, que honrara su memoria viviendo plenamente. María lloró en mis brazos por lo que pareció una eternidad. Meses después, recibí una carta de ella agradeciéndome por salvarle la vida. Había decidido dedicarse a ayudar a otros padres que habían perdido hijos, creando un grupo de apoyo en su comunidad. El dolor de perder a su hija nunca desaparecería, pero ahora tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Han pasado más de 3 décadas desde mi experiencia en Tucson. Ahora tengo 74 años, y cada día que vivo es un regalo que valoro. Ya no tengo miedo a la muerte, porque sé lo que me espera, pero tampoco tengo prisa por volver. Todavía hay trabajo que hacer aquí, todavía hay personas que ayudar, todavía hay amor que compartir. He aprendido que la lección más importante de mi experiencia es que el amor es todo lo que importa. No el dinero, no el éxito, no el estatus. El amor. Cómo tratamos a los demás, cómo ayudamos, cómo perdonamos, cómo comprendemos. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, crea ondas que se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Cada momento de compasión ilumina la oscuridad. También he aprendido que todos estamos conectados. No somos individuos separados luchando por sobrevivir en un universo hostil. Somos parte de una conciencia única, un océano de amor del cual cada uno de nosotros es una ola única, pero inseparable del todo. Cuando entiendes esto realmente, cambia todo. Ya no puedes odiar, porque el odio sería odiarte a ti mismo. Ya no puedes ser indiferente al sufrimiento de otros, porque su sufrimiento es tu sufrimiento. Sigo sintiendo la presencia de Antonia conmigo. Hay momentos, especialmente cuando estoy en la naturaleza, cuando puedo sentir su guía claramente, una intuición repentina sobre qué camino tomar, un sentimiento de paz cuando estoy preocupado, una coincidencia perfecta que me lleva exactamente donde necesito estar. Sé que es ella, cuidándome como siempre lo ha hecho. Y Peter, mi querido hermano Peter, también está cerca. A veces, cuando estoy solo, puedo sentir su presencia tan claramente como si estuviera en la habitación conmigo. Sueño con él regularmente, y estos sueños son diferentes a los sueños normales. Son más vívidos, más reales. En ellos, conversamos, nos reímos, nos ponemos al día, y cuando despierto, la sensación de su amor permanece conmigo durante días. A todos los que escuchan mi historia hoy, quiero decirles esto. Ustedes son mucho más de lo que creen ser. No son solo este cuerpo físico que eventualmente envejecerá y morirá. Son seres espirituales eternos, hechos de luz y amor, que están teniendo una experiencia humana temporal. La vida en la tierra es difícil, lo sé. Está llena de dolor, de pérdida, de desafíos que a veces parecen imposibles de superar. Pero cada uno de esos desafíos es una oportunidad para crecer, para aprender, para amar más profundamente. No desperdicien su tiempo aquí preocupándose por cosas que no importan. El dinero viene y va, las posesiones se rompen y se olvidan, pero el amor, la bondad, la compasión, esas cosas son eternas. Esas son las únicas cosas que llevarán con ustedes cuando su tiempo aquí termine. Cuando tengan su propia revisión de vida, como yo tuve la mía, lo único que importará es cómo amaron, cómo ayudaron, cómo trataron a los demás. Si hay alguien a quien necesitan perdonar, perdónenlo ahora. No esperen. El resentimiento solo los lastima a ustedes mismos. Si hay alguien a quien necesitan decirle que lo aman, díganlo hoy. Mañana no está garantizado. Si hay algo bueno que pueden hacer, háganlo ahora. No pospongan la bondad. Y si han perdido a alguien que aman, sepan esto con absoluta certeza. No se han ido realmente. Han cambiado de forma. Han regresado a casa.
pero el amor que compartieron sigue siendo tan real y poderoso como siempre. Están cerca de ustedes, enviándoles amor, guiándolos, esperando el día en que se reúnan de nuevo. La muerte no es el final, es solo una transición, un regreso a nuestro verdadero hogar. Vivan con propósito, vivan con amor, vivan con la conciencia de que cada momento es precioso, cada persona es sagrada, cada acto de bondad crea ondas de luz que se extienden por toda la eternidad. Somos todos luces espirituales en un viaje de aprendizaje, y el amor es tanto el camino como el destino. Esta es mi historia, mi verdad, mi regalo para ustedes. Espero que les haya traído consuelo, esperanza o simplemente algo en qué pensar. Si les ha tocado el corazón, por favor suscríbanse a este canal y compartan esta historia con alguien que pueda necesitarla. Hay muchas más historias transformadoras que vendrán, relatos de esperanza, de superación, de amor que trasciende todas las barreras. Gracias por escucharme. Que el amor los guíe siempre, y que sepan en lo más profundo de su ser que nunca, nunca están solos. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Vivan plenamente, amen profundamente, y recuerden siempre quiénes son realmente. Seres eternos de luz infinita. Con todo mi amor y gratitud, Guillermo Torella.